más a recibir el mensaje del Evangelio, la palabra del Señor. Y qué bueno que estés conectado en esta hora para que realmente tengas un tiempo en la presencia del Señor, en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que te ubiques en la escritura en el primer libro de Reyes, el capítulo 19. Allí narra un momento en que el profeta Elías se encuentra huyendo, ¿sí? Y se dirige a un lugar llamado Horeb. Horeb simboliza el monte de Dios. Horeb es ese mismo monte Sión donde está efectivamente la presencia del Señor. Pero cuando vemos este contexto, nos encontramos con un Elías que efectivamente ha orado al Dios de los cielos y el Señor ha hecho descender fuego del cielo. O sea, un acto totalmente sobrenatural. Imagínate esto, orar y que definitivamente cayera fuego del cielo y que los profetas de Baal y de Acera, que obviamente rendían culto a otros dioses, fuesen derrotados en las manos de Elías por la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. Entonces él los había tomado y como narra la escritura, obviamente, él sencillamente había hecho descender fuego del cielo y les había degollado totalmente. O sea, la victoria que había visto Elías de mano del Señor era algo poderoso, era algo grande, era algo sublime. Pero la esposa del rey Acab, al escuchar sencillamente lo que ha sucedido, ¿sí? Amenaza, ¿sí? Y manda mensajeros a Elías diciéndole si sencillamente ella no iba a acabar con su vida por lo que él había realizado. Entonces un miedo viene sobre Elías, es decir, después de ver la gloria del Señor, después de ver la manifestación del poder de Dios, Elías se atemoriza por las palabras de esta mujer y él empieza a huir y a escapar por su propia vida. Cuando miramos esto humanamente y racionalmente, decimos qué estaba pasando con Elías. Si él vio la gloria de Dios, si él había orado al Señor, si sencillamente había visto la respuesta de Dios, porque ahora se encontraba huyendo, si había podido derrotar a esos 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera, ¿cómo era posible que ahora sencillamente huyera de esta mujer? No podía orar nuevamente a Dios y vería la gloria del Señor y Dios se manifestaría en su vida. Pues quiero decirte, mi amado, que eso es lo mismo que puede llegar a suceder en cualquiera de los hijos de Dios. Hemos vivido batallas, victorias grandes de parte del Señor, hemos visto la manifestación del poder de Dios, pero hay ocasiones en que sencillamente nos podemos encontrar huyendo, ¿sí? Ante el enemigo, pese a que hemos visto que el Señor ha peleado por nosotros, pese a que hemos visto la gloria de Dios. La duda empieza a llenar el corazón de sus hijos, ¿sí? Cuando dudamos, obviamente, del poder del Señor. Algo estaba en el corazón de Elías y este pasaje nos va a dejar ver muchas cosas. Por eso quiero que estés allí en primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 1. Entonces dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esa fue la amenaza clara que dio esta mujer, Jezabel, ¿cierto? Que si sencillamente mañana, después de lo que había sucedido ese gran evento, Elías no habría muerto, pues sencillamente ahí fue el temor que vino al corazón de este hombre. Entonces dice la escritura en el verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Ok, aquí empezamos entonces. ¿Cuál era el objetivo de esta mujer, de Jezabel? Matar al profeta Elías, un profeta de Dios, un hombre ungido por Dios, un hombre que sencillamente el Señor había encomendado una labor específica, ¿sí? Un hombre que sabía y reconocía efectivamente del poder grande del Señor en la vida de él y en la vida del pueblo de Israel. Un pueblo que había confrontado al pueblo y que les había dicho, ok, si Jehová es Dios, pues seguirle, no puedes claudicar entre dos pensamientos, ¿sí? Si Baal es Dios, pues síganle, pero si Jehová es Dios, definitivamente síganlo. O sea, él tenía la convicción en su corazón plenamente de quién era
el Señor en su vida. Pero ahora él se llena de temor y la escritura me dice que él huye precisamente para tratar de salvar su vida. Ese es el detalle, la vida. O sea, él había olvidado cuál era el propósito con el cual el Señor efectivamente lo había llamado. Y el propósito obviamente era el de glorificar el nombre de Dios. Pero ahora él estaba escapando sencillamente para salvaguardar su vida. Jesús dijo algo muy claro. Si alguno quiere salvar su vida, pues la perderá. Pero aquel que la pierda por causa de mi nombre, ese la salvará. Es decir, que Cristo Jesús nos habló directamente diciendo: es necesario que pierdas tu vida, es necesario que lo entregues todo por mí, es necesario que dejes tu vieja manera de vivir y ahora vivas solamente para mí. Si Elías en este momento hubiese pensado de una manera diferente, él sabría que si era necesario entregar su vida por el Señor, obviamente él debía hacerlo. Él tenía la esperanza, obviamente, de que iba a estar con el Señor. Recuerda que Elías es uno de los dos hombres que nos hablan proféticamente de ese arrebatamiento. Tanto Elías como Enoc fueron arrebatados al cielo sin conocer la muerte. O sea, la escritura nos narra efectivamente es que ellos fueron llevados al cielo sin haber muerto en esta tierra. Entonces definitivamente Dios tenía un propósito grande en la vida de Elías. Dios iba a hacer algo grande y poderoso a través de su vida, pero en este momento él estaba salvaguardando su vida. Eso lo que deja ver es que sencillamente nosotros seguimos siendo humanos, pese a que vemos la gloria de Dios, pese a que podemos orar y vemos la manifestación del poder del Señor en una vida para sanar, que Dios toca esa vida, que Dios restaura las familias, que vemos hijos llegando nuevamente a sus hogares. O sea, no podemos olvidar de que seguimos siendo humanos, de que seguimos siendo carne y que hay que tener cuidado con la carne. Y cuando digo que hay que tener cuidado es efectivamente eso, que nuestras vidas no se conviertan en algo más importante que el plan y el propósito de Dios. Cuando tú lo miras en el contexto racional, tú dices: ¿cómo es posible que Elías hubiese podido derrotar, cortarle la cabeza a esos profetas de Baal y de Acera y ahora estuviera huyendo solamente de una mujer? ¿Qué pasaba en el corazón de él? ¿Por qué se había atemorizado? Si él había sido capaz de enfrentar a los profetas, ¿por qué ahora corría de Jezabel, salvaguardando su vida? La respuesta es porque seguía siendo humano, porque seguía siendo carne. Y cuando digo carne es que caminaba en un cuerpo de carne, que temía sencillamente por su vida. Tú puedes haber visto la gloria de Dios, pero días después puedes estar dudando del poder del Señor. Días después sencillamente puedes estar salvaguardando tu vida. Un día dices: estoy dispuesto a dar mi vida por ti, como lo dijo el apóstol Pedro, pero días después lo puedes estar negando y hasta maldiciendo como él lo hizo. Eso lo que deja ver es la humanidad en los seres vivos, que somos cada uno de nosotros, en los hombres, en cada mujer. Es la naturaleza que hay dentro de nosotros. O sea, podemos sentir el poder de Dios, vemos la unción de Dios, vemos la gloria de Dios, pero en cualquier momento el diablo nos tambalea, nos zarandea. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente, y se lo dijo a Pedro, que obviamente Satanás lo había pedido para zarandear, pero que el Señor mismo había rogado por él para que su fe no faltara. ¿Cuál era la esencia? El problema no es ser zarandeados. La cuestión está en que nuestra fe no falte en el momento en que somos zarandeados. La fe de Elías acá no podía llegar a faltar. Ahorita cuando sigamos la lectura nos vamos a dar cuenta cómo poco a poco el enemigo estaba trabajando, porque es que Satanás ha trabajado desde el principio de los tiempos para tratar de destruir la fe de los hombres. Ahí es donde nosotros debemos enfocarnos directamente en lo que el Señor quiere y desea de cada uno de nosotros. Vuelvo a leer el verso 3: viendo pues el peligro. Pero la pregunta es: ¿cuál peligro? ¿Acaso Dios no estaba con Elías? ¿Acaso el Señor no estaba con él fielmente? ¿Acaso Dios no había mostrado su gloria? Si tú sabes que el Señor está contigo, ¿por qué huyes? ¿Por qué sencillamente tratas de mostrar, obviamente, sí, esa debilidad, no creyendo fielmente que el Señor va a estar allí contigo? Ese es el detalle, mi amada hermana. Ese es el detalle claro, que tú tienes que confiar fielmente
en el Señor. No puedes huir ante la adversidad, no puedes huir ante tus enemigos. Tienes que pararte firme en la presencia del Señor, tienes que confiar fielmente en Él. Y por eso estamos entendiendo por qué la actitud de Elías. ¿Por qué huía? La palabra misma nos da la luz, o sea, él huía para salvaguardar su vida. O sea, aún no había entendido en ese momento el propósito que Dios tenía. Pese a que él ya había hecho muchas cosas, él había orado para que la lluvia obviamente se detuviera. Y cuando yo leo la palabra, y yo quiero que tú entiendas esto, la palabra no me dice que Dios le dijo en un comienzo a Elías, di que durante 3 años y medio no lloverá sobre la tierra, no. O sea, Elías en un comienzo fue un hombre orgulloso. Y cuando yo leo el capítulo 17, dice el verso 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Ahí Elías era un hombre orgulloso, un hombre en el cual Dios tuvo que trabajar en esa vida. El libro de Santiago habla claramente y dice que efectivamente él tuvo que orar, ¿cierto? Para que la lluvia no viniera, y de la misma manera tuvo que orar para que la lluvia volviese a descender durante los 3 años y medio siguientes. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era alguien superior. Los hombres de la Biblia no son hombres superiores. Fueron hombres de carne y hueso, con sentimientos, con emociones. A veces estuvieron arriba, a veces estuvieron abajo, como estamos viendo acá con Elías. Y Santiago lo comprueba en su carta diciendo, él era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Esa palabra o esa frase, oró fervientemente, me quiere decir claramente que por ponerse a abrir su boca en algo que el Señor no le había dicho que dijera a Acab, solamente fue algo que surgió del corazón de él. Él tuvo que orar, clamar, doblar su rodilla. Y tú sabes lo que era orar, para que el Dios de los cielos, que es el que controla la lluvia, no enviara la lluvia sobre la tierra durante 3 años y medio. Y cuando tú lees aquí el contexto del primer libro de Reyes, de la misma manera, tuvo que orar fervientemente para que al terminar esos 3 años y medio lloviese nuevamente sobre la tierra. O sea, todo esto que te estoy diciendo en esta hora es la característica clara del hombre. El hombre a veces se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos. Y definitivamente nosotros tenemos que depender de Dios. Elías empezó a depender de Dios. Tuvo que clamar para que no lloviese, tuvo que clamar para que lloviese después de esos 3 años y medio. Y dice la escritura, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Eso no era cualquier cosa. Yo me imagino en el corazón de Elías ese clamor profundo. O sea, él tenía una relación con Dios, él sabía quién era el Señor, empezó a conocer a Dios, Dios empezó a doblegar su orgullo, porque por abrir su boca y por decir esto fue que él tuvo que entrar en esa comunión, pero aprendió a conocer a Dios, tanto sencillamente que pudo derrotar a estos profetas. Si él tenía todo esto, ¿qué pasaba entonces? ¿Por qué estaba huyendo por su vida? Porque no dejaba de ser hombre. Y hasta que nosotros no partamos de esta tierra, no dejaremos de ser hombres en nuestra naturaleza, en lo que sentimos, en lo que vivimos, en esas emociones. Y por eso te decía, hay momentos en que tú puedes estar arriba, confiando en el Señor plenamente, creyendo en su amor, en su misericordia. Pero también hay momentos en que te puedes venir abajo, así como se había venido Elías. ¿Cuál es el detalle? Que no perdamos la mirada del Señor, que aún en los momentos difíciles tú puedas levantar tu mirada y decirle al Señor, ayúdame, perdóname Dios porque estoy dudando, perdóname Señor porque me siento sin fuerzas, perdóname Dios porque no quiero seguir adelante, porque a muchos les puede haber pasado esto, ya no quieren continuar, la vida se torna difícil, lo que intentas no te sale bien, vas tropezando, las cosas no salen como tú quisieras y las fuerzas se acaban. Y tú quieres es solamente que tu vida sea diferente, pero si tú no estás tomado fielmente de la mano del Señor, difícilmente lograrás esto, mi amado.
Ese es el detalle. La palabra entonces me dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Esa palabra, esa frase ahí, se fue por el desierto, camino de un día. Esa es la manera en que nosotros nos sentimos cuando llega la prueba, cuando nos sentimos acosados, cuando nos sentimos perseguidos, cuando sentimos que el enemigo se ha levantado en contra de nuestras vidas. O sea, estamos como en ese desierto. Definitivamente él había dejado a su siervo a Eliseo y se fue camino por el desierto. De un momento a otro llegó a un enebro y dice, deseando morirse, dijo. O sea, paremos ahí. O sea, llegando a un lugar específico allí en el desierto, se sentó ahí al lado de ese enebro y solamente levantó su mirada y en su alma lo único que quería era morirse. ¿Pero por qué quería morirse? Si había visto la gloria de Dios, si había visto que el Señor estaba con él. ¿Cuántas veces a ti te puede haber sucedido esto? Que ya no tienes fuerzas y lo único que pides es desear morirte. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Vuelvo y te repito, porque se acaban las fuerzas. Porque sentimos esa persecución, sentimos como el enemigo se levanta y sencillamente vamos camino por el desierto. Y hay un momento que en ese desierto lo único que le podemos decir al Señor es, me quiero morir. ¿Qué le decía Elías, el gran profeta? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Te imaginas cómo se encontraba el corazón de Elías? O sea, deseaba morirse diciendo, ya Señor, basta, quítame la vida, estoy cansado. No había pasado un largo tiempo, hace unos días había visto la gloria del Señor y ahora deseaba morirse porque no era capaz de soportar esa prueba que Dios estaba permitiendo también. ¿Cómo actúas tú frente a las diversas circunstancias que tú vives en tu vida? ¿Cómo actúas tú frente a la oposición que el diablo trae? Porque es que Satanás es real, mi amado. Satanás se levanta en contra de los hijos de Dios. Y cuando tú intentas acercarte al Señor, buscar de Dios, caminar con Él, Él va a intentar levantarse y oponerse a como dé lugar, para hacerte desfallecer, para hacerte desmayar, para que tú retrocedas en tu fe, para que llegue un momento como este, que digas, Señor, yo solo quiero la muerte, ya no quiero más. Me siento cansado, me siento agotada, me siento atribulada, no quiero continuar. Qué tremendo lo que estaba sucediendo y qué tremendo lo que pasa con nosotros, porque es que ver a Elías es vernos a nosotros. Yo he visto la gloria de Dios muchas veces, pero también me he sentido desfallecer otras tantas. Me he sentido cansado y no lo puedo negar delante de ti en esta hora. Sí hay momentos en que le he dicho al Señor, solo quiero estar contigo. Y cuando le digo quiero estar contigo, le estoy diciendo basta ya, quítame la vida. Las fuerzas se nos acaban. No todos los días estamos del mismo ánimo. No todos los días sentimos esa fuerza y esa fe y esa esperanza para continuar adelante. Pero debemos estar aferrados fielmente al Señor, tomados de su mano, el único que nos llevará hasta el final. Y dice la palabra que echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea, ¿qué estaba pasando en el corazón de Elías? Estaba allí deseando la muerte y la palabra me dice que un ángel se le apareció, él se había quedado dormido, le toca, le dice, levántate, come, y él sencillamente se levantó y comió. O sea, no estaba viendo esa visión gloriosa, no se estaba dando cuenta de que era un ángel, que era Dios mismo el que le estaba sustentando. Es que en medio del desierto y en medio de esa dificultad, nuestros ojos se velan y se cierran tanto que no vemos la manera en que el Señor está actuando. O sea, no te puedes encerrar. Elías estaba encerrado solamente pensando, voy a perder mi vida, me están persiguiendo. O sea, era algo inconcordante, ¿cierto?
porque él huye para salvar su vida. Pero tiempo después le está diciendo al Señor, quítame la vida. O sea, no comprendo eso. ¿Quería salvar su vida o sencillamente ya morir? Estaba confundido. Estaba, perdóname la expresión, estaba embobado. Él no veía al ángel, él no veía quién le estaba sustentando. Solamente él se levantó, comió, bebió y se volvió a quedar dormido. Eso me dice la palabra. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Era Jesús mismo ahí con él. Qué bonito. Jesús siempre está con nosotros. El Señor nunca nos suelta. Pero a veces no lo vemos. Y no lo vemos porque estamos velados en otras cosas, porque nuestra mente solo está concentrada en algo y la mente de Elías solo estaba concentrada en que Jezabel lo estaba persiguiendo para matarle. Y él no estaba viendo el que estaba al lado de él. Él no se estaba dando cuenta que Jesús mismo era el que le estaba sustentando, el que le estaba proveyendo, el que le estaba levantando, dándole ánimo y diciéndole, levántate, Elías, porque el largo camino te resta. Para Elías ese era el final. Pero el Señor tenía preparado algo más grande para la vida de él. Tú puedes pensar que ha llegado el final. Tú puedes pensar que no hay nada más que hacer. Pero cuando realmente nosotros decimos no hay nada que hacer es cuando Dios empieza a mostrar su gloria. Es cuando Dios empieza a proveer, es cuando Dios empieza a manifestar. Es cuando empezamos a ver al Señor glorificándose grandemente. No permitas que las circunstancias velen tus ojos y tú no puedas ver a Jesús. Permite realmente que el Señor esté allí contigo, que te levante. El enemigo siempre te va a perseguir, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo único que yo te puedo decir en esta mañana es que no te puedes soltar de su mano, que pese a las circunstancias y aunque a veces nos podamos venir en nuestro ánimo al suelo, levanta tu mirada al cielo y dile al Señor, ayúdame, yo sé que tú estás conmigo. Eso es lo que tú tienes que ver realmente. El ángel de Jehová, que es Jesucristo, estaba con él allí, diciéndole, Elías, largo camino te resta, quiero que te levantes. Yo voy a estar contigo. En otras palabras, eso era lo que le estaba diciendo. Tú no estás solo, no debes temer al hombre. Como el Señor Jesucristo lo dijo, temed a aquel más bien que puede echar vuestro cuerpo y vuestro alma en el infierno. Hay que temer a Dios, no puedes temer a los ataques del hombre. El hombre jamás va a ser más poderoso que Dios mismo. Y Dios levantará banderas sobre tu vida cuantas veces sea necesario. Lo único que tú tienes que hacer en esta hora es levantarte, iglesia. Levántate en el nombre de Jesús, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Finalmente, Elías llegaba a Horeb. Antes de ese monte está el desierto. Antes de llegar a la presencia plena de Dios, habrá desierto, habrá dificultad, habrá prueba. Pero tú debes esforzarte por llegar a ese monte. Tú debes esforzarte por estar día tras día en la presencia de Dios. No importa lo que Satanás intente hacer. Las puertas del Hades jamás prevalecerán contra su iglesia, y tú eres parte de la iglesia de Cristo. Tú eres un hijo, una hija de Dios, el cual el Señor te ha tomado, te ha limpiado con su sangre preciosa y te ha adoptado para que seas su hijo, su hija. Debes continuar. Finalmente Elías llegaba a Horeb, a la presencia de Dios, al monte del Señor. Había caminado un largo tiempo. La expresión 40 días y 40 noches en la escritura para los judíos significa un periodo medianamente largo. No quiere decir exactamente que él había caminado este tiempo, pero caminó un tiempo largo por ese desierto hasta llegar a Horeb.
Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Primero debajo de un enebro, camina hace tiempo y ahora él está metido en una cueva. Es decir, no estaba plenamente convencido. No estaba plenamente convencido de lo que el Señor le había dicho. Largo camino te resta, o sea, largo camino te resta en el ministerio, en la obra, predicando mi palabra, llevando a otros a los pies de Cristo. Pero pese a eso, Elías nuevamente llegaba a un lugar y se metía a una cueva. Y el Señor nuevamente le confronta y le dice: ¿pero qué pasa, Elías? ¿Qué haces aquí? O sea, ¿por qué no quieres salir de tu dificultad? Ya el Señor le había sustentado, le había provisto el alimento, ¿cierto? La bebida, el agua. Le había mostrado su gloria, le había dicho: yo estoy acá contigo, levántate. Pero pese a todo eso, tú te sigues metiendo en la cueva. Pese a eso, tú ves la gloria de Dios, escuchas la voz de Dios a través de su palabra y sigues metido en la cueva. ¿Hasta cuándo vas a salir de allí? Eso era lo que el Señor le estaba diciendo y lo que Dios te está diciendo en esta hora. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a creer a mi palabra? ¿Hasta cuándo vas a tener la fe, la convicción clara de que yo estoy contigo? Dios está contigo. Créeme, Dios está allí. Él es el que está hablando a tu vida. No es el hombre en este momento. Créeme que es el Señor. Él está con cada uno de nosotros. No podemos seguir metidos en esa cueva. Puedes haber avanzado un poco, pero retrocedes nuevamente. Saliste de estar debajo de un enebro a estar metido en una cueva. Creo que era peor todavía. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Eso era verdad? Eso no era verdad. ¿Por qué estaba metido en la cueva de Elías? Porque tenía miedo. ¿De quién tenía miedo? De Jezabel. O sea, Jezabel lo perseguía, pero él había tenido un encuentro glorioso con el ángel de Jehová, que es Jesucristo. El Señor había sustentado su vida. Y pese a eso, él sigue con miedo. ¿Qué tiene que hacer Dios para que tú le creas? ¿Qué tiene que obrar el Señor en tu vida para que tú definitivamente des pasos de fe? Pasos agigantados donde tú digas: Señor, tú vas conmigo. Yo sé que voy a obtener la victoria. Yo sé que tú me vas a dar, Señor, victoria en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en mis finanzas. ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Qué más tiene que obrar el Señor para que tú le creas fielmente? Esa es la gran pregunta en esta hora, mi amado. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Esperas manifestaciones grandes de Dios para que Él te muestre su poder? Terremotos, fuegos. ¿Qué esperas que el Señor haga? El Señor estaba en un silbo apacible y delicado. Cuando Elías vio esto, él cubrió su rostro porque sabía que era el Señor. ¿Dónde estaba Elías? Metido en la cueva. ¿Qué hizo Elías después de que escuchó ese silbo apacible y delicado? Salió a la puerta de la cueva. Y el Señor le tuvo que preguntar nuevamente: ¿qué haces aquí, Elías? Es que el Señor no te quiere ni debajo del enebro, no te quiere metido en la cueva, ni mucho menos te quiere a la puerta de la cueva. Él te quiere fuera de allí. Es decir, Él no te quiere escondiéndote como el avestruz. ¿Qué hace el avestruz cuando ve el peligro? Él mete su gran cuello y cabeza
en un hueco. Es un animal supremamente alto. Y él cree que cuando sus enemigos vienen, al meter su cabeza y parte de su cuello en ese hueco, sus enemigos no le van a ver. Qué curioso, ¿cierto? ¿Será que tú estás en la misma condición? Metido en la cueva, a la puerta de la cueva, como si sencillamente allí tu enemigo no te pudiese llegar a tomar, o dudando de que es Dios el que defiende tu vida, de que Él es escudo alrededor tuyo. Dios no te quiere allí, Dios te quiere sacar de allí. Y Elías responde exactamente lo mismo que vimos en el verso 10. He sentido un vivo celo por Jehová. Solo yo he quedado de los profetas. O sea, en otras palabras, él estaba diciendo, a mí es el único que me está pasando esto. La palabra deja ver en la escritura que nuestros hermanos en el mundo entero están pasando por las mismas pruebas que nosotros estamos viviendo. O sea, tú no eres el único que vive esas dificultades. El hecho de que tú no los conozcas no quiere decir de que eres el único, la única. Hay muchos más. Hay muchos más que están pasando por lo que tú vives. Pero de la misma manera, nuestro Dios grande y poderoso está levantando bandera. Está ungiendo a sus hijos, a sus siervos, los está levantando, les está fortaleciendo. ¿Qué le dijo el Señor después de esto? Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Ninsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer? La palabra nos narra la historia de Elías, pero habían 7,000 cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal. Es decir, Elías no iba a ser el único que era perseguido. Muchos más estaban siendo perseguidos. Muchos más pasan padecimiento, enfermedad, dificultad, persecución por causa del enemigo. Pero el Hijo de Dios debe tener la convicción precisa de que Dios está con cada uno de nosotros. ¿Qué vas a hacer en esta mañana después de este mensaje? ¿Saldrás de tu cueva? ¿Seguirás debajo del enebro? ¿Te quedarás a la puerta de la cueva? Lo que antecede a ese monte Oreb es el desierto. No importa el desierto por el que estés pasando, vas a llegar a Oreb. Vas a llegar a la presencia de Dios, vas a llegar a ver la gloria de Dios. Dios va a hablar a tu vida y te va a decir, largo camino te resta. Y lo que Elías tenía que hacer era ir y ungir a estos hombres de los que habló la palabra. O sea, un largo ministerio le quedaba. Larga vida te queda. No temas al hombre. Cree en Dios. Yo te digo con confianza en esta hora. Cree en Dios. Dios es real. Dios es poderoso. Él es el Dios de imposibles. Él te puede llevar a hacer grandes cosas para su gloria y para su honra. Lo que tus ojos hoy no ven, si tú le crees al Señor, si sales de esa cueva, de esa puerta de la cueva, cumplirás un propósito y Dios obrará en tu vida. El Señor estará contigo, el Señor se glorificará, Él mostrará que Él está a nuestro alrededor, que Él es escudo alrededor de sus hijos, que Él es nuestro alto refugio. Solo debes creer. ¿Qué hizo Elías después de esto? Cumplió, obedeció, salió de ese mal momento. Se fue el miedo, se fue el temor, supo claramente que el Señor estaba con él. Y efectivamente por eso fue que Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Una figura, como te decía al comienzo del mensaje, una figura del rapto, del arrebatamiento. No conoció la muerte. El Señor lo llevó al cielo y él está en el cielo. Porque cumplió un propósito. Tuvo un mal momento que fue este. Un mal momento como cualquiera de nosotros lo puede llegar a tener. Que no puede ser una constante en tu vida. Solo es un momento, solo es un pasaje de tu vida que ya
sencillamente dejó de estar y ahora te encaminas hacia lo que Dios tiene preparado sobre tu vida. Hoy te digo, créele al Señor, porque Él va a estar contigo todos los días del mundo hasta que Él venga por nosotros. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana. Yo quiero pedirte en esta hora que tú fortalezcas la vida de tus hijos, que los lleves a creer, Dios. Quítalos debajo de ese enebro, sácalos de la cueva, ni siquiera que estén a la puerta de esa cueva, Señor. Llévalos a creer fielmente, Dios, en lo que tú harás con sus vidas. Hoy cree, mi amado, mi amada que me escuchas, cree que Dios abrirá puertas, cree que Dios se glorificará en tu vida, lo que tus ojos hoy no ven, el Señor lo puede hacer realidad, solo tienes que creer y obedecer a lo que el Señor ha dicho en esta hora, Señor. Llévate todo temor, todo miedo, llévate toda depresión, toda tristeza, toda amargura, Señor, toda incredulidad, llévatela en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, y que haya un pueblo esforzado, valiente, sabiendo, Señor, que cuando oramos, que cuando clamamos a ti, recibiremos respuesta tuya, Padre. Hoy yo te lo pido dándote todo el honor, toda la gloria, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, mi amado. Levántate. Largo camino te resta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que hoy tus ojos no ven, por la fe en el Hijo de Dios, mañana lo verás. Cree, porque al que cree, todo le es posible. Un abrazo, Dios te bendiga grandemente. No olvides compartir este mensaje con otros para que el amor de Cristo siga llegando a muchas más vidas y a muchos más corazones. Y te invito a nuestro canal en YouTube, Iglesia Mijca, MIJCA. Allí están todos los mensajes que el Señor entrega día tras día. Así que te invito a que lo visites y sigas siendo edificado por la preciosa palabra de Dios. No olvides esta noche conectarte 7 en punto de la noche para nuestro estudio bíblico de Apocalipsis. Esta noche estaremos viendo la iglesia de Esmirna. Así que hay una invitación especial. Allí el Señor va a hablar grandes y poderosas cosas a nuestra vida. Dios te bendiga y te guarde. Es tiempo de salir de la cueva, ni siquiera de estar a la puerta de la cueva. Sal y cumple con el propósito que Dios ha dicho sobre tu vida. Dios te guarde y te bendiga.